Empieza, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carla Ramírez Pulido, la coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. A nombre de la Comisión y de la Facultad, les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de eventos en el marco del 8M, es decir, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El día de hoy nos acompaña Nasia Osseransky Ulrich, quien es doctora en psicología y maestra en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se dedica a la investigación sobre violencia por cuestiones de género, enfocándose principalmente en el estudio de acoso callejero. Actualmente es la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la CNDH. Fue coordinadora del posgrado de Psicología de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, en donde además impartió las asignaturas de Género y Psicología, Psicología Social, Problemas de la Adolescencia y la Niñez, entre otras. Es docente de asignatura en la Universidad Iberoamericana, en donde imparte desde hace 4 años el curso de Género y Subjetividad. También imparte talleres sobre violencia en la pareja y de género y sobre crianza. Sus líneas de investigación son poder, violencia y subjetividad. El día de hoy nos acompaña Nasia, a quien le damos las gracias y bienvenida a este evento, y nos va a compartir su conferencia titulada Igualdad de Género con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias de nuevo, Nasia, y los micrófonos son tuyos. Adelante. Hola, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer la invitación por parte de la Unidad de Equidad de la Facultad de Ciencias. Estoy muy contenta de estar aquí. La UNAM fue mi casa por mucho tiempo, así es que estar de vuelta es muy hermoso. Y bueno, les voy a compartir la pantalla. Pido una disculpa de antemano porque mi computadora está malita y hace de repente unos ruidos medio extraños, así que espero que, bueno, no sé, de repente no genere demasiado problema. Y también, pues, normalmente enchulo más mis presentaciones, pero este mes siempre es complicado, así es que no me dio tiempo de hacerlo más hermoso, pero bueno, la idea es compartir algunos de los contenidos, ¿no? Esa es la intención. Voy a ver si ya se pone en... Ahí pueden verlo, ¿verdad? ¿Correctamente? Sí. Ok. Bueno, lo primero que me gustaría es decir que un poco para mí el objetivo de esta charla, que pretendo que sea más una charla que otra cosa, es visibilizar que la humanidad no es inherentemente mala, que la humanidad no es inherentemente violenta y que los derechos humanos y la igualdad de género han sido más bien acciones restitutivas, ¿no? de un momento de la humanidad. Esos van a ser un poco mis objetivos y mostrar cómo los derechos humanos y la igualdad de género están obviamente relacionados y no deberían nunca separarse, ¿no? Que no se puede pensar una cosa sin la otra. Bueno, sin más, ¿no? Voy avanzando. Lo primero, pues sí les voy a tirar un poquito de rollo primero, teórico, porque creo que para tener como ciertas bases en común, y es la definición de derechos humanos, ¿no? La definición de derechos humanos, bueno, pues es que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición que pudiera ir surgiendo, ¿no? En este sentido, y esto es algo que yo corregí en la redacción original que hice todos, es todes tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, ¿no? Entonces les voy a hablar un poquito más sobre eso, los derechos humanos, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Los derechos humanos son inalienables. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se pueden suprimir, o sea, si es un derecho humano, en principio desde que naces los tienes y no deberían de podértelos quitar. A veces se suspenden, ¿no? En circunstancias específicas como el derecho a la libertad, pues cuando una persona en un sistema punitivista, porque hay que hablar de eso, ¿no? O sea, esto es en un sistema punitivista, cuando una persona comete un delito o una violencia hacia otra persona, quitándole los derechos a un tercero, una tercera persona,
pues entonces pues se le castiga, ¿no? No hay otra manera de decirlo, se le castiga quitándole ese derecho a la libertad, ¿vale? Pero en principio no son suprimibles, son inalienables. Los derechos humanos también son iguales y no discriminatorios. Parece redundante, ¿sí? Pero es importante hablar de esto porque el principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades. Y por lo tanto se prohíbe la discriminación sobre una base que, bueno, no es exhaustiva, o sea, se plantea en la Declaración de los Derechos Humanos como una lista declarativa, pero no limitativa, ¿no? Y bueno, pues como ya dijimos, categorías como sexo, género, raza, color, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y el principio de la no discriminación se complementa con este derecho del principio de la igualdad, ¿no? O sea, que todos, todas y todes deberemos tener acceso de igual manera a estos derechos, ¿no? Y esto lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Ya después tendremos que ver los contextos en donde se termina discriminando a las personas por algunas de estas características que ya he mencionado. Los derechos humanos también, pues en ese sentido, son universales, ¿no? Y esto vamos a ver cómo, pues parece una obviedad, pero no lo fue siempre, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto de que son universales? Bueno, pues que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Este principio pues está estrechamente relacionado a la igualdad y a la no discriminación, como ya habrán podido darse cuenta, ¿no? No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Es decir, para que una persona tenga acceso a sus derechos, a veces se tienen que hacer leyes, ¿no?, que emparejen el piso. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando les hable del contexto en el que se ejercen o no los derechos humanos. Se pueden ejercer o no los derechos humanos. Los derechos humanos también responden al principio de interdependencia e indivisibilidad, que es lo que les comentaba un poco al principio. Es decir, que si tú quitas o limitas un derecho, pues terminas afectando a los otros porque están relacionados. Aquí les pongo como ejemplo que, por ejemplo, si tú no le das derechos económicos a una persona, como sucedía hace 200 años con las mujeres, que no podías tener un patrimonio o un capital, pues eso termina afectando el resto de tus derechos, ¿no? Porque no puedes hacer uso en un sistema capitalista, porque esto también depende del contexto, no puedes hacer uso de otras situaciones, como el acceso a la educación o a la salud. Cuando la salud cuesta y si no tienes acceso a la economía, pues entonces te ves privada, privado, privade de ese derecho, ¿no? O a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y pues otros, ¿no? Por ejemplo, sin el derecho a la autonomía corporal que tanto reclamamos, ¿no? Particularmente o específicamente más fuerte en estas fechas, la autonomía corporal de las mujeres, por ejemplo, con el acceso al aborto legal, bueno, al aborto sin que sea criminalizado, pues entonces se viola nuestro derecho a la libertad. Por lo tanto, si estamos en una situación de una maternidad no deseada, probablemente veremos limitada nuestro derecho a la educación o a la salud o a la de nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues están, como pueden ver, si movemos un derecho, pues el resto de derechos también se ven afectados. Por lo tanto, se considera que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, ¿no? O sea, no puedes darte poquito derecho, o sea, pues tienes o no tienes el derecho, ¿de acuerdo? En ese sentido, también hablamos del principio de progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los derechos, conforme se van ganando, deben ir avanzando. No se puede y no se debe retroceder en los derechos nunca, ¿no? Porque esto es una lucha de, ya veremos, siglos, por lo pronto, ¿no? De manera formal, y no podríamos, o sea, si pensamos en hacer un retroceso, pues entonces, y si ya hablamos de que son indivisibles y que además están interrelacionados, si retrocedemos en uno, pues terminamos retrocediendo en todo y eso además termina afectando a toda la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este sentido, se dice que el principio de progresividad implica que constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Es decir, si el día de hoy en la Ciudad de México
se decidiera que el aborto ya no es legal, estaríamos hablando de un retroceso en los derechos para las mujeres. ¿Okay? Entonces, el Estado debe además proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir nunca ese nivel logrado. En algunos otros ámbitos, pues se trabaja, por ejemplo, lo que yo hago en la unidad de igualdad de género, lo que hacemos con el equipo, es vigilar que no haya retrocesos en los derechos, ¿no? O sea, que la igualdad de género esté garantizada y que una vez que se llega a un sitio, nunca bajes, ¿no? O sea, siempre vamos hacia adelante. Bien. Aquí les puse, nada, esto no es para que se lo aprendan, ¿no? Esto es nada más, básicamente un listado, no es exhaustivo, nada más puse algunos, de los derechos que existen, porque mucha gente desconoce cuáles son los derechos humanos. Tenemos derecho a la vida, ¿no? Es decir, que pues, no nos maten nada más porque sí. Derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación, uno de los más importantes. El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, que es un derecho ganado. Ya vamos a ver, les voy a mostrar un poquito la historia de los derechos humanos, ¿no? Tenemos la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, la libertad religiosa y de culto, el derecho a la educación, los derechos sexuales y reproductivos, en donde estaríamos hablando no solamente del aborto, sino el derecho a la educación sexual integral, científica, adecuada, ¿no? El derecho a la ciudadanía, es decir, de tener derechos de voto y una serie de cosas, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, derecho a un ambiente sano, que bueno, pues ese como podrán ver, no se cumple casi nunca, derecho al agua y al saneamiento, que en México sigue siendo todavía un problema, ¿no? No todo el mundo tiene, por ejemplo, agua, derecho a la cultura, que eso es algo que siempre está menospreciadísimo por la mayoría de los estados, derecho al trabajo y además a derechos dentro del trabajo, ¿no? Que no lo menciona acá. Y luego vamos teniendo derechos más específicos, ¿no? A ciertos grupos que han sido históricamente olvidados. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes, pueblos y comunidades indígenas, que bueno, esto siempre es complicado porque pues, ya ahí nos estamos metiendo en temas de identidad y de colonialismo y una serie de conceptos que tendríamos que tratar, pero bueno, la exposición no va tanto de eso, pero hay personas que hablan mucho de este asunto. Por ejemplo, yo les recomiendo conocer y leer y seguir a Yasnaya Elena Gil, que habla mucho de este asunto, qué quiere decir ser indígena, cómo se adscribe esta cosa de ser indígena y la implicación, ¿no? de tener que haber hecho esta especificación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que antes no había, ¿no? O sea, cuando se especifican estos derechos, quiere decir que en algún momento no existieron. Y por eso me interesaba mostrarles toda esta gama que, insisto, no están todos, o sea, pues les puse algunos, ¿no? Derechos. Si están explicitados, quiere decir que en algún momento no se tuvo derecho a esto. ¿Ok? Eso es algo que quiero que se tenga en mente. Bien. Cuando hablamos de igualdad de género, y ahorita me voy a meter un poquito más allí y al contexto, por supuesto que la igualdad de género es un derecho, como acabo de enlistar, ¿no? O sea, es algo que se ha ganado a punta, pues sí, literalmente, de sangre y luchas, porque tampoco estaba contemplado, y por eso les digo que es importante entender qué cosas se han ido ganando, porque implicará que no estaban, ¿no? Entonces, bueno, la igualdad de género, ¿no? Con la consecuencia carencia de discriminación, porque pues, si no hay igualdad de género, entonces hay una discriminación. Es un derecho humano universal e inalienable previsto y tutelado en las diversas convenciones e instrumentos internacionales y regionales. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, dado el artículo 1 de la Constitución mexicana, ¿no? Que dice que todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a, y ahí se hace alusión a todos los tratados internacionales que México ha firmado, como el de la CEDAW, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el Estado mexicano está obligado a cumplir con todos aquellos tratados internacionales que ha firmado y rectificado. ¿Okay? Bien. Espero no estar yendo muy rápido. Ya me contarán luego en las preguntas, también por eso un poquito como que trato de ir más así. Y si quieren después con sus preguntas, podemos ir abordando cosas más específicas. Bueno,
brevísimísima historia de los derechos humanos, ¿no? Me voy a enfocar nada más, digamos, en los últimos 4 siglos, nada más, ¿sí? Estamos diciendo que como tal, la idea de derechos humanos empiezan a plantearse cuando de repente ciertos grupos de hombres, y cuando digo hombres, yo cuando digo hombres estoy hablando de hombres, no para nada lo utilizo como un neutro, ¿no? Empiezan a plantear leyes que les permitan un poco más de libertades o donde se especifique qué cosas el Estado no puede hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ir viendo cómo se van haciendo ciertas leyes, ¿no? Tenemos esta etapa que le llaman etapa frontera del último régimen, digamos, como las monarquías, etcétera, etcétera, ¿no? En Europa empieza a haber muchos movimientos y empiezan a haber muchos movimientos de independencia también luego en las colonias. Y entonces eso culmina, digamos, que la última parte con la Declaración Francesa, fíjense, de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Okay? Luego dicen que las feministas somos unas exageradas locas y que, pues, que por supuesto que el masculino es neutro y es universal y que qué nos pasa y que estamos destruyendo el lenguaje, pero ya nos engañaron antes, ¿no? O sea, eso ya nos lo habían dicho, esa historia ya nos la habían contado y pues resulta que luego no es así. Entonces, tenemos esa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde, no sé si la gente lo recuerda acá, pero pues la Revolución Francesa hablaba de igualdad, de fraternidad, igualité, fraternité y... ¿qué? Ya se me fue. Bueno, ya saben, ¿no? Y resulta que en el momento en el que empieza esto a materializarse, ¿sí? Después de la Revolución Francesa, en donde hombres y mujeres participaron, porque la historia luego borra, ¿no? La participación activa de las mujeres también participaron durante la Revolución Francesa, armadas, ¿eh? Armadas. Y dijeron, ah, pues perfecto, ¿no? Ya somos iguales y fraternos y no sé qué, y entonces, pues vamos a participar, y los hombres de la Revolución Francesa las voltearon a mirar con cara de ¿qué les pasa? Claro que no, hay de igualdad, y pues ustedes no entran en esto, y las sacaron, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque decían los derechos del hombre y del ciudadano, ajá, claramente. Entonces les dijeron que no. Ahorita voy a hacer una acotación a esto. Después de eso, pues pasan, como ustedes pueden ver, siglo y medio aproximadamente, y tiene que suceder la segunda, o sea, pasan muchas guerras, la primera gran guerra y luego la segunda guerra mundial, y después de eso es cuando finalmente se declaran los derechos universales, ya, los derechos humanos universales, ¿no? Estamos hablando de esta carta ya que cambia, ¿no? El uso de hombre, de derechos del hombre, a derechos humanos, ¿vale? Pero casi 150 años tuvieron que pasar. Después de eso, pues tenemos la Carta Europea de Derechos Humanos y finalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, esto se ha ido modificando, ¿ok? Eso sería como, digamos, la más básica, ¿sí? De las declaraciones y leyes que ha habido sobre derechos humanos. Pero en medio de esto han sucedido cosas. ¿Se acuerdan de esta declaración de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa? Bueno, pues ahí mismo aparece Olympe de Gouges, ¿no? Que fue esta mujer que participó en la Revolución Francesa y que fue una de las que dijo, ¿cómo que no nos van a incluir a las mujeres? ¿No? Y entonces ella saca su Carta de Derechos de la Ciudadana, de la Mujer y de la Ciudadana. Esto es obviamente un cartón que se hizo a partir del gran discurso que dio Olympe de Gouges en la época, y dice, el hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad ha sido injusto con su compañera. Oh mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? Bueno, no sé si todo el mundo sepa cuál fue el final de Olympe de Gouges, pero la decapitaron. ¿Ok? Por pedir exactamente los mismos derechos que los hombres querían para ellos, después de tirar a la monarquía, no sé qué, y dejaron a las mujeres totalmente fuera. ¿Ok? Estamos hablando de 1789, cuando Olympe de Gouges plantea su Carta de Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Y ahí planteaba cosas interesantísimas, como
la posibilidad de separarse del marido, ¿no? Por cuenta propia, de tener patrimonio, de poder tomar decisiones sobre su vida, poder estudiar, o sea, cosas súper avanzadas para su época y que por supuesto no fue tomada en cuenta. Bien, acá tenemos una línea del tiempo, ¿no? De los derechos humanos y las situaciones por las cuales fueron cambiando. Ya les dije que, bueno, hubo ciertas leyes y declaraciones que fueron avanzando de hablar nada más de los derechos del hombre a incluir, ¿no? O sea, decir, bueno, estos son derechos humanos. Vamos a incluir a todas las personas. Y sin embargo, no se incluían a todas las personas. Tenemos como, después de la Segunda Guerra, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, 1948, y tienen que pasar, ¿sí?, muchísimos años para que se empiece a hablar. Por ejemplo, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Ahora decimos del niño y de la niña, ¿vale? Tendríamos que también empezar a decir del niño, de la niña y de les niñes, ¿ok? O de la niñez, para hablar de la completud de identidades. Y hasta 1994, ¿no?, tenemos la Convención de Belém do Pará, en donde finalmente se acepta que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y que no se puede hablar de derechos humanos sin tratar el tema de la igualdad de género y la discriminación que se vive de manera específica cuando se tiene la identidad mujer, ¿ok? A partir de ahí, pues hay diferentes cosas. Lo que me interesaba es que vieran como en el 99 se empieza a hablar de la violencia contra las personas con discapacidad, y después en 2007 de los derechos de los pueblos indígenas, y 2008 apenas, ¿sí? 2008 apenas sobre orientación sexual e identidad de género. ¿Qué quiere decir? Pues que nos ha tomado una eternidad entender que la humanidad es la humanidad, ¿no? O sea, que la humanidad no tiene letras chiquitas y va sacando gente, ¿no? Sino que estamos todos, todas y todes, ¿de acuerdo? Bueno, es importante que para entender todo esto, intenté en esta presentación ir al revés, darles como las definiciones generales y ahora me voy a ir al contexto. Normalmente parto por el contexto y luego les voy explicando la problemática, pero ahora quería hacerlo al revés. ¿Por qué? Para que ustedes entendieran o pudieran acompañarme, ¿no?, en entender por qué nos tardamos tanto. Bueno, pues nos tardamos tanto y no fue de entrada los derechos humanos porque ha habido una serie de contextos históricos, o sea, bueno, hay un contexto histórico con ciertos sistemas de opresión que quitaron derechos a las personas, ¿ok?, de manera discriminada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vivimos actualmente en un sistema social jerárquico. Les voy a explicar un poquito primero este esquema, así en lo general, y luego voy a explicar cada cosa, ¿no? Un sistema social jerárquico, por un lado tenemos el patriarcado, ahora explico qué es esto del patriarcado, pero también tenemos el capitalismo y también tenemos sistemas racistas, coloniales, y el colonialismo y el racismo totalmente van de la mano, ¿no?, que van estableciendo diferentes ejes de opresión. Este sistema social jerárquico, me voy a enfocar ahorita al patriarcal, establece roles, características y oportunidades asignadas a las personas a partir de la interpretación del cuerpo. Lo mismo hace el racismo. O sea, el racismo lo que va a hacer es decirte si vales más o menos a partir del color de piel, ¿sí? Ojo que las razas no existen, ¿eh? O sea, eso es algo que ninguna persona entendida en biología más moderna, contemporánea, quiero decir, entiende que no hay una raza como tal, ¿no? O sea, eso es una arbitrariedad a partir de un montón de características biológicas. Pero el sistema racista eso es lo que haría, tomaría una característica específica, biológica, y diría, esto te hace valer menos y esto te hace valer más, ¿no? Lo vuelve un sistema social jerárquico. En el caso del patriarcado, pues van a tomar una característica que en términos muy generales suele ser el genital, luego nada más se interpreta el genital, ¿eh? O sea, se asume el genital, pero en la imaginación es el genital lo que te define, y entonces a partir de ahí se te asignan roles. ¿Okay? Estos roles son históricos, dinámicos y contingentes, eso quiere decir que han cambiado a lo largo de la historia y seguirán cambiando a lo largo de la historia, y tienen que ver con el contexto particular, es decir, aquello que es femenino o masculino dependerá de las necesidades socioeconómicas específicas de cada comunidad.
Esto se traduce en mandatos sociales, es decir, aquellas cosas que nos dicen que tenemos que hacer para cumplir el rol, y está dentro de un sistema de relaciones de poder. Esos mandatos sociales se van a traducir cuando tú no los cumples en premios y castigos, ¿no? Por ejemplo, si eres mujer y no quieres tener hijos, hijes, ¿no? Entonces se te castiga, ¿no? Mala, egoísta, no sé qué, te vas a quedar sola, bla, bla, bla. Si eres hombre, no puedes hacer una serie de cosas porque también se te castiga, ¿no? Maricón, mandilón, toda la serie de cosas que ya conocemos. Si cumples con los roles, pues entonces te aplauden y te dicen que eres la mejor mujer, te dan regalos, te celebran el Día de la Madre, no sé qué. Si eres un hombre que cumple con todas las características de la masculinidad, pues también se te aplaude y te dicen que qué genial, que qué macho, que qué fuerte, que qué buen proveedor. ¿De acuerdo? El tema es que este sistema de premios y castigos, lo que hacen cuando se te castiga, parte del castigo es la exclusión, ¿no? Y eso genera estigma y discriminación. Y si me han estado más o menos siguiendo, si yo he podido transmitirles hacia dónde quiero ir, pues este tema de la discriminación va en contra de los derechos humanos, ¿no? Esa discriminación además tiene consecuencias como problemas no solamente de salud mental, sino de violencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la discriminación es violencia y la violencia va en contra de nuestros derechos humanos. Entonces, lo que quiero que vean es cómo estos sistemas de opresión impactan y nos limitan y nos quitan derechos humanos. ¿Okay? Ahora me voy a ir todavía un poquito más atrás. ¿Qué es esto del patriarcado? ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque, como les dije al principio, me interesa mucho desnaturalizar la idea de que la humanidad siempre ha sido así, o sea, que la humanidad siempre ha sido patriarcal. Las evidencias más contemporáneas indican que no, ¿sí? La mayoría de la gente cuando les dice, oye, ¿cuánto tiempo tiene la humanidad? Te dicen, uy, no, millones de años. Dices, no, a ver, vamos a ver, millones de años, los dinosaurios, ¿no? Pero no, nosotros no tenemos millones de años como especie. La especie humana tiene alrededor, y estoy diciendo alrededor porque pues estos son hipótesis, pues, ¿no? No son verdades absolutas, conforme vamos teniendo nueva evidencia, pues esto se va corrigiendo, ¿no? Aproximadamente le dan entre 200.000 años y 400.000 años de existencia a la especie humana, estamos hablando del Homo sapiens sapiens, ¿de acuerdo? Y durante por lo menos 190.000 años, por lo menos durante 190.000 años, se asume, se entiende que la humanidad vivía en tribus nómadas y que estas tribus nómadas eran tribus en donde había una especie de colectividad radical. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas hacían todas las labores. ¿Sí? A mí siempre me gusta invitarles como que se imaginen a la humanidad un grupo de personas solitas en un mundo súper adverso, ¿no? Y la especie humana no se caracteriza especialmente por ser así como súper fuerte y, ¿no? O sea, como otras especies, o sea, una gacela nace, inmediatamente corre del depredador, ¿no? Un ser humano nace y requiere montones de años, ahí se los dejo para que lo piensen cuántos, para poder ser independiente y valerse por sí mismo, ¿ok? Entonces, para que la humanidad pudiera salir adelante, requería de la cooperación. Los cuentos antiguos, ¿sí? Particularmente de 1800 para atrás, ¿no? Hablaban de esta idea de que el ser humano, y esto además también son ideas freudianas que hay que ya desterrar del panorama, ¿no? De que la humanidad es inherentemente violenta, ¿no? Y no es así. Entonces es importante entender cómo la humanidad sobrevivió básicamente el 90% de su existencia, 90% de su existencia, más del 90% de su existencia, de manera colectiva radical. Todo el mundo recolectaba frutitas, se repartía entre todos, todas y todes, ¿no? Todo el mundo cazaba si es que lograba alcanzar a cazar algo, porque créanme que no es nada sencillo. No sé si alguna vez han intentado cazar algo en su vida, ¿no? Una mariposa, un ratoncito, una lagartija, nada más por puro entretenimiento, ¿eh? No anden matando animalitos, por favor. Pero no está nada sencillo, ¿sí? No está nada sencillo. Entonces se piensa así como que, los hombres iban y cazaban y las mujeres se quedaban en la cueva cuidando a los bebés. No, ¿sí? Aparentemente lo que tenemos más evidencia es que la tribu entera perseguía en todo caso una manada o cazaban pequeños animalitos entre todos, ¿sí?
no había una distinción, una separación sexual del trabajo, ¿vale? Entonces esto es importante porque tampoco había exclusividad sexual. No había esta idea de la monogamia, ni mucho menos. Entonces había un cuidado, por ejemplo, de las crías colectivo, porque las crías son muy difíciles de sacar adelante, implican mucha energía invertida allí, ¿no? Después, ahí tenemos el tema que aparece, la agricultura, ¿ok? Y cuando aparece la agricultura, empieza a trastocarse este sistema que había un poco más horizontal y empieza a convertirse en otra cosa. Lo primero que aparece es la propiedad privada y con ello empieza a desarrollarse la idea también de paternidad y de familia. Y esto lleva al punto en donde las mujeres terminan estando en una situación de exclusividad sexual para garantizar la paternidad. ¿Ok? Bueno, esto me tomaría como mucho más tiempo para explicar, pero quería nada más como dar así un repaso. Este cambio, porque además, como les pongo aquí en el esquema, pasamos del politeísmo o el animismo hacia las religiones monoteístas, que lo único que hacen es reafirmar ideológicamente la idea del sistema patriarcal. Es decir, a partir de la agricultura empieza a desarrollarse un sistema patriarcal y capitalista. ¿Qué quiere decir? Que durante 190,000 años mínimo, ¿sí?, la humanidad ya tenía derechos humanos. Es decir, todas, todos y todes gozaban del mismo acceso a las mismas cosas y los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y no es sino a partir de la agricultura en adelante que empezamos a perder derechos porque se empiezan a generar sistemas de opresión jerárquicos. ¿Ok? Que empiezan a dejar personas fuera de la jugada porque se establecen relaciones de poder muy importantes a partir de diferentes circunstancias, ¿eh? No nada más las de género, digamos, sino otras, ¿no? Aquí ya empieza a haber más problemas, por ejemplo, entre diversos grupos, mientras que antes no existían. O sea, en la época, digamos, de la humanidad nómada, cuando se encontraban tribus, pues lo más probable es que no se pelearan, sino que tuvieran una relación orgiástica, ¿no?, de intercambio de DNA y de conocimientos, etcétera, etcétera, que les hiciera sobrevivir. ¿Ok? Bueno, este patriarcado como estructura jerárquica, más o menos, ¿sí?, más o menos se establece así. Tenemos en la punta de esta jerarquía los hombres cis heterosexuales, más o menos, ¿sí?, que gozan de mayores derechos y a partir de ahí hacia abajo se van quitando derechos, ¿no? Luego tendríamos a las mujeres cis, luego tendríamos a los niños y a las niñas y hasta el último, las personas diversas o abyectas dependiendo de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no entraban en su concepción de normalidad, estamos, acuérdense, hablando ya después de la agricultura, hace 10,000 años. Y bueno, ahí podía entrar cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, cualquier tipo de persona que consideraran diferente y no merecedora de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo ya cómo pasamos de una etapa de derechos humanos, ¿no?, así como muy intuitiva, por supervivencia y cooperación, etcétera, a una etapa sin derechos de manera discriminatoria. Por supuesto que este sistema está atravesado por otros sistemas, ¿no? Clase socioeconómica, las racializaciones, las orientaciones sexuales o las identidades diversas, las religiosas, culturales, de nacionalidad le podemos ir sumando, y toda esa lista que al principio vimos, ¿no?, en la definición de derechos humanos, que debería ser tomada en cuenta, de decir, nadie por ninguna de estas características se le deben quitar nunca sus derechos humanos. Bueno, se le llama heteropatriarcado por eso, porque no nada más es patriarcal, ¿no?, en referencia al padre, a los hombres, a los derechos de los hombres, sino también es un sistema heteronormativo. ¿Qué tenemos en respuesta a esto? Para poder desarmar estos sistemas, para poder regresar a los derechos humanos, necesitamos tomar en cuenta todas aquellas características que a lo largo de por lo menos 10,000 años
han sido utilizadas para quitarles derechos a las personas. Kimberlé Crenshaw, que es una feminista afrodescendiente increíble, desarrolló esta herramienta de interseccionalidad que se utiliza ahora mucho. Hay que también tener cuidado porque de repente nada más queda en declaratorias y no en acciones, ¿no? O sea, no se entiende la interseccionalidad como lo es. Se puede hablar de matriz de opresiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta no es la única manera de entenderlo, pero toda la idea es entender la cantidad de ejes de opresión que existen y poder entender cuando una persona en específico está en un lugar del mapa que le resta un montón de derechos, ¿sí? Que le impide tener un gozo pleno de los derechos humanos establecidos en la Carta de Derechos Humanos, ¿ok? De la que ya hablamos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el eje del androcentrismo, ¿no? Que privilegia a los hombres por encima de las mujeres, el racismo que privilegia a las personas blancas por encima de las personas racializadas, el eurocentrismo, ¿no? Que privilegia a todas las personas de origen europeo sobre otras identidades no europeas, lo heterosexual sobre las diversidades, el capacitismo, ¿no? Súper importante, todas las personas que no tienen ninguna diversidad funcional, en contraste con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y aquí podemos ir abundando, ¿no? O sea, como ustedes ven, es toda una gama de formatos en los cuales se puede discriminar a una persona y se ha discriminado a una persona, ¿de acuerdo? La invitación de esto es entender que la igualdad de género es una lucha que nos ha tomado mucho tiempo, es decir, que se reconozca en un sistema patriarcal, que en realidad pues lo que se está haciendo ahí es modificar el sistema, porque en un sistema patriarcal nunca puede ser reconocida plenamente los derechos de las mujeres y de otras identidades, pero que en ese sistema ganar, ¿no? Que nos miren como humanas, ¿no? Con derechos de la misma manera que los compañeros hombres, ha tomado una deconstrucción, ¿no? O sea, un regreso antes de la agricultura y decir, bueno, vamos a reivindicar aquella otra igualdad, esa colectividad radical que existía, ¿no? Vamos a desmontar todos estos sistemas jerárquicos que se han ido estableciendo y eso ha tomado, como ustedes pudieron ver en la historia de los derechos humanos, siglos, ¿no? O sea, no fue de un día para otro, ha tomado muchas luchas y muchos esfuerzos y bueno, pues seguimos con ello, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos todas las leyes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con CEDAW, pues seguimos, ¿no? O sea, el día de ayer, pues es una clara evidencia de todo lo que falta, ¿no? O sea, cómo seguimos que aunque están ahí las leyes, no se llevan a cabo de manera sustantiva. Ahora, para mí es súper importante que se entienda que para que haya derechos humanos plenos, tiene que haber igualdad de género, pero ¿no? Tampoco se puede entender la igualdad de género sin los derechos humanos. No podemos apelar por la igualdad entre hombres y mujeres dejando fuera todas las otras opresiones, porque entonces tampoco tiene sentido. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. Para mí la invitación es entender que son inseparables, invitar a las personas a comprender todos los ejes de opresión y que, por ejemplo, la lucha feminista con todo lo que se ha logrado y lo imprescindible que ha sido, por un lado, no es la única manera de emancipación de las mujeres. Ha habido muchísimas luchas de las mujeres que no se autonombran feministas, por decir, por ejemplo, las zapatistas, ¿no? Que ellas tienen su propia lucha de emancipación. Y en ese sentido, entender que el feminismo es una herramienta, no es el fin, ¿no? O sea, el ideal sería que en algún momento ya no tuviéramos que luchar por nuestros derechos porque ya están garantizados de manera plena, sustantiva y contundente. Y que la lucha es para garantizar los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Excelente ponencia. Creo que nos has abierto los ojos acerca de todo lo que se ha avanzado, pero también todo lo que falta por hacer en materia de derechos humanos.
y, por supuesto, la erradicación de la violencia para garantizar también pues, nuestros derechos, ¿no? Para vivir una vida libre de violencia. ¿Qué está haciendo la CNDH al respecto para garantizar que niñas y niños, mujeres y personas en situación vulnerable tengan este acceso que hagan cumplir sus derechos humanos? Híjole, la CNDH hace muchas cosas. No querría hablar demasiado de esto tampoco, porque hoy me presento no como titular, sino como Nasnia, ¿no? O Ujú, sea, ujú, no ujú. estoy hablando en nombre de la CNDH y esto es importante aclararlo. Hoy estoy a nombre personal. Personal. Pero bueno, la CNDH tiene una serie de mandatos importantes. Por ejemplo, nosotras desde la Unidad de Igualdad de Género, nosotras trabajamos hacia el interior. La cuarta visitaduría junto con el PAMIM, que es el programa de igualdad entre mujeres y hombres, hace el trabajo hacia afuera, ¿no? Atiende todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y bueno, se dedica a revisar pues las denuncias que haya justamente, ¿no? De violación a los derechos de las mujeres y pues les acompaña en estos procesos, pues para poner una denuncia, por ejemplo, si es el Estado el que está violando los derechos o no se los está garantizando, porque no nada más, no se trata nada más de que el Estado no los viole, como por ejemplo sucedió en Atenco, ¿no? O sea, de que pues vaya la policía y te viole, o sea, eso es una violación por parte del Estado a los derechos de las mujeres, sino que no los garantice. O sea, la no garantía de los derechos humanos también es denunciable, ¿no? O sea, no estás cumpliendo con tus obligaciones, no estás cumpliendo con todos aquellos tratados que has firmado. Y esto es muy importante que la gente lo sepa porque no nada más se trata de acción, sino también de omisión. El Estado tiene que garantizar que todas las personas tengan acceso a todos sus derechos, siempre, todos los días, ¿no? Entonces, la CNDH es un esfuerzo enorme por acompañar a las personas. Bueno, hay visitadurías y cada visitaduría pues tiene su propia área, ¿no? Está la visitaduría que se dedica a todo lo que tiene que ver derechos de las niñas, niños y adolescentes, la visitaduría que tiene que ver con comunidades y pueblos indígenas y así. Insisto, nosotras trabajamos más hacia adentro porque lo que hacemos es asegurarnos, hacer una vigilancia, monitoreo y capacitación, sensibilización y formación de lo que sucede dentro, porque pues, pues sí, ¿no? O sea, la CNDH al final del día está formada por personas que han sido formadas en un sistema patriarcal igual. Y estamos haciendo un gran esfuerzo por limpiar, no me gusta la palabra limpiar, suena terriblemente fascista, por ventilar, ¿no? Por reconducir, por establecer, ¿no? Mecanismos que garanticen hacia adentro el derecho, por ejemplo, de las trabajadoras, ¿sí? A tener una vida libre de violencia, que no haya hostigamiento, etcétera, etcétera, y que cuando suceda, porque bueno, tampoco somos magas, ¿no? O sea, no podemos hacer que mágicamente desaparezca toda la violencia, ya tendríamos el Nobel y estaríamos en otra dimensión, ¿no? Pero sí garantizar que cuando eso suceda, entonces te vamos a proteger, ¿no? Y que va a haber vías para ayudarte a solucionar esa violencia y te vamos a acompañar y te vamos a creer porque creemos en tus derechos humanos, porque somos defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues también capacitar a todo el personal, que esto está, o sea, esto será, ¿no? Esto es a largo, es una carrera a largo plazo y de largo aliento, capacitar a todas las personas que atienden víctimas, bueno, personas en situación de víctima, ¿no? Para que tengan una perspectiva de género y no discriminatoria, incluyente, diversa, y que no cometan, no revictimicen, ¿no? Y no cometan errores, pues que suele cometer otras personas cuando atienden personas en situación de víctimas. Muchas gracias, Nadia. Nadia Mish Ann nos dice saludos y gracias por compartir el tema de los derechos humanos, súper importante. Don Julio CH dice, la ponencia de la doctora me recordó la retrospectiva de la historia que llevamos como especie en este planeta, muy similar a lo que plantea el doctor Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, excelente plática abordada desde los derechos humanos. Y tengo otra pregunta, ¿cuáles son las causas fundamentales que tú crees, cuáles tú crees son esas causas fundamentales de la violencia contra las mujeres y los niños y las niñas? No eran los niños, no en particular las niñas, pero supongo que a todas las niñas. ¿Cuáles son esas causas? Pues un poco lo que ya mencionaba, ¿no? O sea, es decir, cuando se establecen relaciones de poder a Ujú. partir de
intereses específicos. Es decir, es curioso porque no hay evidencias irrefutables de nada, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto se gesta a inicios de la agricultura. Estamos hablando, pues, el paso de la prehistoria a la historia humana, ¿no? Por lo tanto, no es como que, encontré el diario de no sé quién que dice exactamente cómo sucedieron las cosas, y además es algo que se va gestando a lo largo de milenios, ¿no? Un poquito lo que se asume es, pues en algún momento este cambio, ¿no? De pasar desde una colectividad radical a de repente dedicarte a sembrar y que esto implique trabajo y que eso implica, pues ya no estoy a lo mejor tan dispuesto a compartir esto a lo que le dediqué tanto trabajo, porque empieza a haber esta sensación como de mayor individualidad, ¿no? Y cuando digo individualidad también me refiero al individuo familia o pequeño grupo. Y entonces es, bueno, ¿y esto de quién es, no? Y empieza a haber peleas. Yo siempre me lo imagino como de caricaturas, debe ser porque pues soy como de la generación así, ¿no? Como de la pantalla rosa de, dame, Sí, no te sí, doy, sí. no sé qué. Ah, Ya sabes, claro, claro. Sí. pero claro, ahí empieza a haber una redistribución, o sea, un momento en donde, ¿a quién le dejo esto que tanto trabajo me costó? Y entonces la idea de mío, ¿no? O sea, de esto es mío y pues estos son mis hijos y ya no son las crías de la colectividad, ¿no? Sino que empieza a ver, porque por un lado tenemos un crecimiento poblacional a partir de la agricultura y por otro lado también periodos en donde si había sequía, pues entonces había un problemón, porque todo el esfuerzo estaba puesto en la cosecha y ya no había este nomadismo de búsqueda y recolección, ¿no? Entonces, claro, pues podía mermarse otra vez la población. Entonces, bueno, pues ahora sí que la idea de la especie pues era sobrevivir. Y en estas circunstancias, pues empezó a haber una relación de poder que se fue dando. Yo siempre digo, porque muchas veces se asume que esto fue a punta de fuerza física. Y ahí hay quienes dicen, es que los hombres son más fuertes, y yo no, esta cosa no me la compro, ¿no? O sea, digamos, que cuando dicen, es que los hombres son más fuertes, yo digo, ¿cuál hombre exactamente? ¿Un hombre tzotzil contra una mujer noruega? No sé, ¿no? O sea, yo tengo mis dudas, vamos. Ajá. O sea, como que, no necesariamente, ¿no? Y también depende de cuál ha sido tu entrenamiento. Entonces, pues sí, pudo haber un ejercicio de fuerza, pero también debe haber habido cierta negociación. Te doy esto a cambio de esto, porque si no, no se sostiene. Entonces, en ese cambio, pues eso luego se va rigidizando, ¿no? De tal manera que en algún momento, pues yo concedí en esto, pero no me esperaba esto otro, y de repente ese poder que yo te permití, pues entonces se rigidiza y se fortalece, y al rato ya es un ejercicio excesivo de poder, ¿no? O sea, al rato yo ya no puedo ni siquiera hablar. Si no han visto la serie de The Handmaid's Tale o no han leído el libro, se los recomiendo mucho porque ahí queda muy claro, ¿no? Cómo una mujer hace de hecho los fundamentos teóricos de una nueva sociedad totalmente patriarcal y terrible, creyendo que ella no va a sufrirlo, ¿no? Y claro, ella como mujer blanca, no sé qué, tiene un montón de privilegios, pero pues también está sometida, ¿no? Entonces, pues tiene que haber sido por ahí. Entonces, el fundamento es considerar a cierto tipo de personas a partir de ciertas características, que ya digo que no es nada más la genitalidad, porque la genitalidad es un accidente, eh, decir que esa persona solamente puede hacer cierto tipo de tareas y que además eso implica que vale menos. Y esa para mí es la causa de la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños, las mujeres trans, las personas trans en general, las personas pues de piel más oscura, o sea, racializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Nadia. Naye Medina dice, muchas gracias por la información. Nadia Michan dice, excelente ponencia y charla. Y creo que esos son todos los comentarios por el momento. Te agradecemos muchísimo. De verdad nos has puesto desde otra perspectiva de derechos humanos este tema que es por demás sumamente importante, ¿no? Y que debemos de hacer la reflexión todos ahora para nosotros y para no seguir preservando este orden, ¿no? Patriarcal, tener repensarnos, porque a veces sin querer estamos también
reproduciendo, ¿no? Lo que hemos aprendido sin querer, ¿no? A veces sin tomar realmente conciencia. Si hay una pregunta más, dice, ¿cómo podríamos acelerar un verdadero cambio respecto a dar a conocer y más importante aún, hacer valer los derechos humanos en la cultura general más que en la teoría? Híjole, pues es la pregunta del millón. Nadia Michan. Es la pregunta del millón. Muchas gracias por la pregunta. Las preguntas son muy interesantes. Pues hay muchas vías. Digamos, las leyes ya están. En México tenemos leyes buenísimas. A veces pensamos que no hay leyes que nos protejan. Sí, sí hay leyes que nos protejan. El problema es quién ejerce esas leyes. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, pues tenemos a los mismos señores blancos, heterosexuales, no sé qué, ¿no? En el Ministerio Público, cuando tú llegas a hacer una denuncia por violación y te exigen pruebas, cuando la ley dice que no. ¿Sí? Entonces, claro, el problema ya no son las leyes, el problema es el ejercicio. Yo soy una persona que siempre le saqué la vuelta al tema legal, porque mi personalidad se aburre tremendamente con este lenguaje. O sea, es un lenguaje árido, es un lenguaje de hecho patriarcal, ¿no? O sea, hecho para no entenderle, para que sea exclusivo, ¿no? Perdónenme, amigues abogadas, pero pues es que sí es así. Y entonces a mí yo siempre como que le saqué la vuelta y luego entendí, pues particularmente ahora con el trabajo que tengo, que hay que entrarle, pues, ¿no? Hay que entrarle a conocer nuestros derechos, a entender nuestras historias. Y hay como una vertiente colectiva, o sea, vamos a hablarlo, ¿no? O sea, sobre todo vamos a hablarlo, vamos todo el tiempo a colectivizar estas dudas, vamos a levantar la mano cuando no estamos de acuerdo con un tema en la familia. Yo sé que es muy difícil porque el miedo justamente, o sea, el hecho de que seamos seres gregarios, quiere decir que necesitamos a nuestros grupos. Siempre yo siempre que escucho que alguien dice, ay, tú haz lo que quieras y que no te importe lo que dicen los demás, digo, ¿en qué planeta vives? Eso no va a suceder porque a todas, todos y todas nos importa lo que digan los demás. La diferencia es el grupo con el que te relacionas. Entonces podemos empezar a encontrar redes y grupos que te acepten como eres y que tengan otras maneras de entender el mundo desde un lugar más equitativo, ¿no? O sea, que si una persona te va a... ay, se me fue la palabra. O sea, te va a exigir que seas de una manera para quererte y valorarte, ahí no es, ¿no? O sea, si tú no puedes expresar tu ser, siempre estamos hablando de ética de mínimos, ¿no? O sea, mientras no lastimes a terceros, pues no, cualquier cosa tampoco se vale, ¿no? Pero si tú no puedes ejercer tu orientación sexual, si tú no puedes usar pantalones o vestido o decir ciertas cosas, porque entonces te dicen que te van a echar del grupo, que ya no puedes pertenecer, estamos teniendo un problema, estamos teniendo un ejercicio de poder, ¿no? Y creo que lo primero es empezar a notar cómo nos sentimos. O sea, si tú te estás sintiendo constantemente observada, mal, cada vez que llega una persona, ¿no? Ya te inhibes, ya no puedes ser tú. Hay que hacerle caso a estas cuestiones. Bueno, aquí estoy sacando mi parte de psicóloga, ¿no? Hay que tener en cuenta que si no nos sentimos bien, si hay un malestar, es porque hay una violencia. Las violencias generan malestares. Entonces, a lo mejor no sabemos ponerle nombre, a lo mejor no podemos decir, es que me están discriminando, pero me estoy sintiendo mal. Y eso hay que ver de dónde es y empezar a cuestionarnos que no es nuestra culpa, porque claro, el sistema es muy hábil, el sistema nos hace pensar que nos lo merecemos, que es nuestra culpa, que así nacimos. Entonces, empezar a revisar estas ideas, empezar a revisar nuestras historias y también encontrar las luces, porque yo les aseguro que si ustedes ven las historias de sus ancestros, van a encontrar luchas, siempre. ¿Sí? Aunque una voltee y diga, ay, es que mi abuelita era bien conservadora, sí, pero esa abuelita conservadora también retó a su abuelita y llegó a donde llegó, ¿sí? Y entonces el cambio social son pequeñas, ¿no? O sea, empujar ligeramente las fronteras y nos vamos moviendo. Muchas veces mis alumnas, voy a hablar particularmente de mis alumnas, les mando besos a donde quiera que estén, las amo, las adoro, son lo máximo en la vida porque cambian este mundo. A veces se me deprimen porque en clase pues vemos cosas muy deprimentes, ¿no? Pero les digo, también vean los cambios. El día de ayer hubo
montones de expresiones y de mujeres en lugares incluso de poder. A veces son fake, pero muchas son reales. Pero incluso aunque sean fake, hace 30 años no se veían esas expresiones feministas en las esferas de poder. ¿Qué quiere decir? Que el feminismo dejó también de ser una mala palabra, entre comillas, ¿no? O sea, hemos dejado de estar ocultas en la clandestinidad diciendo soy feminista, ¿no? Con mil miedos, a poder decir desde tu institución soy feminista. Hemos obligado a las universidades, a las instituciones, al gobierno, a que hagan por lo menos posicionamientos. Hemos ido avanzando, ahí estamos. Y mi hija, ¿no? Que es por lo que yo hago todo lo que hago también, ¿no? Va a tener una mejor vida gracias a ustedes, gracias a nosotras, gracias a las ancestras, ¿no? Y gracias al ejercicio de los derechos humanos constantes. Hay que ir perdiendo el miedo a que nos juzguen. No es fácil, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea sencillo, pero hay que ir empezando a dar pasitos, a decir, bueno, pues hoy me atrevo a levantar la mano en la comida familiar y decir, no estoy de acuerdo con el chiste que acaba de decir el tío. ¿Sí? Y es romper la burbuja de ilusión de que todo siempre es así y no puede ser de otra manera. Y que a lo mejor me van a castigar. ¿Se acuerdan del esquemita que les puse premios y castigos? Pues sí, me van a castigar. ¿Qué tan dispuesta estoy, ¿no? A vivir ese castigo y buscar otros espacios en donde no se me castigue? Eso sería más o menos ya. Tiré un choro larguísimo, perdón. No, excelente, excelente. Yo creo que fue muy clara, muy precisa tus palabras y exponen perfecto la situación actual, de dónde venimos y que gracias a todas estas pequeñas luchas que han hecho nuestras ancestras, que hemos hecho nosotros y que seguirán las siguientes generaciones, se pueda dar un cambio, ¿no? Poco a poco. Ya más quisiéramos que fuera un cambio rápido, inmediato, hoy mismo, pero sabemos que no es así por la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Nos cuesta trabajo romper, pues, cómo hemos vivido y cómo hemos hecho las cosas, no solo en materia de género, en todo, ¿no? Nos cuesta trabajo quitar esos paradigmas ya establecidos. Y nos van a preguntar a Nadia Michán, ¿hay algún programa de educación en derechos humanos para culturas originarias en sus lenguas y qué instituciones serían las correspondientes para ello? Blanca Hernández te dice muchas gracias, súper plática. Gracias por sus comentarios. La verdad es que no estoy, sí debe haber, o sea, por supuesto que debe haber. Yo me acercaría a CONAPRED. No me sé todos los programas que hay en la comisión. Discúlpenme, es que la comisión es enorme, ¿no? Y pues yo tengo unas tareas muy específicas. Seguro que hay cosas en lenguas originarias. No sé si en todas, porque no sé si lo saben, pero hay más de 400, ¿no? O sea, pero debería, ¿no? O sea, yo sí creo que debería. O sea, debería de haber acceso a todas las personas en sus idiomas, ¿no? Debe haber por lo menos en 2 o 3, o sea, casi seguro, o sea, es muy probable que en Mije, que en Náhuatl, ¿no? También luego es que varía mucho, hay mucho desconocimiento porque luego se crea así como, ay, pueblos indígenas y son la misma cosa, ¿no? Y pues no, es que hay una variabilidad increíble y, por ejemplo, pues a veces algunas comunidades más al norte están más abandonadas que otras de ciertas poblaciones que son más visibles, ¿no? O sea, todo lo que está más cerca de la Ciudad de México, pues siempre es más visible. Pero, pues bueno, en fin, yo me acercaría a la CNDH, seguramente hay algún problema, problemas muchos, pero programa, ¿no? Que tiene que ver con la información de derechos humanos y probablemente también en CONAPRED. Ahora, hay ciertas comunidades que están haciendo lo propio, ¿no? O sea, no les quitemos agencia porque no todo viene de las instituciones y de las organizaciones. Es decir, pues hay comunidades haciendo lo propio. O sea, váyanse a las comunidades zapatistas, ¿no? Para mí son el ejemplo siempre de un montón de cosas. O sea, yo mi admiración total y absoluta a estas comunidades porque han desarrollado un sistema autogestivo real, real. Perdón, no tengo más información que eso. No te escucho. Es excelente, gracias. Nos diste unos indicios de dónde buscar, ¿no? Esa información. Nadia Michán dice, buenísima respuesta, gracias. Y pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Hay mucho que decir.
vamos a dejar esta grabación por si la quieren volver a escuchar. Y pues nada más me resta agradecerte, Nasia, por tu tiempo, esta excelente plática, y a todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con la plática de la doctora Nasia Osernaski. Les recuerdo que a las 12 del día tenemos otra plática de la doctora Tatiana Fiordelicio, que nos va a hablar de Bueno, Bonito y Barato, hecho en la UNAM, un método de diagnóstico que permite la detección del virus SARS-CoV-2 dentro de nuestras sesiones de Mujeres que Inspiran, Mujeres Científicas y sus áreas de investigación. Y a las 5 de la tarde tenemos análisis de redes de lenguaje natural con la doctora Viviana Obregón Quintana, que también nos va a dar una plática de lo que hace. A todos, muchas gracias en nombre de la Comisión de Equidad. Que tengan un buen día. Nos vemos al rato. Hasta luego. Gracias. Bye.